Lis es una bulliciosa ciudad portuaria con calles estrechas y sinuosas, mercados coloridos, puentes sobre el agua y un alto faro que brilla contra la puesta de sol, donde secretos y aventuras acechan en cada sombra. El velero se acercó majestuosamente al muelle. Sus mástiles se mecían ligeramente con el viento, mientras ruidosas gaviotas volaban en círculos sobre ellos, como si dieran la bienvenida al regreso de los viajeros del mar. Uno de los pasajeros, al bajar al suelo, extendió los brazos hacia el cielo y exclamó con alegría que finalmente habían llegado. Justo al lado del muelle había un animado comercio, donde se podían comprar pociones, pescado y todo lo que los viajeros desearan. Los dos jóvenes, Raymond y Walker, se abrazaron y se dirigieron alegremente hacia la ciudad. Raymond le preguntó a su amigo si él también estaba feliz con las nuevas circunstancias. Un hombre gordo llamado Tyrone exclamó que él mismo habría saltado de alegría si hubiera estado en su lugar. Después de todo, aquí es donde se suponía que comenzarían sus aventuras. Fue una época de aventuras, cuando aventureros de toda la región crearon sus propias historias y se convirtieron en héroes. Un día, comenzaron a aparecer portales misteriosos por todo el mundo, llenos de monstruos terribles, nunca antes vistos en el mundo del arce. A pesar de que muchos aventureros murieron detrás de las puertas, las multitudes de quienes deseaban entrar allí no se secaron. Los objetos inimaginablemente valiosos y poderosos que se escondían detrás de ellos atraían a aquellos que se atrevían a correr el riesgo. Walker declaró inmediatamente que necesitaban cebo. Levantó el dedo significativamente y añadió que sin ella no tenía sentido ir más allá de la puerta. No pueden idear una estrategia hasta que sepan qué hay ahí, ya que innumerables aventureros ya han muerto debido a variables repentinas, por lo que necesitan un esclavo como cebo. La única chica del equipo dijo que si necesitaban a alguien que llamara la atención mientras huían, ella estaba totalmente de acuerdo. Los aventureros se dirigieron a un lugar especial donde planeaban adquirir dicho esclavo. En el mercado de esclavos fueron recibidos con los brazos abiertos y se les ofreció una amplia selección de esclavos para utilizar como cebo. El vendedor elogió con entusiasmo los productos y les aseguró que no perderían su dinero allí. Incluso podría recomendar personalmente a algunos de los chicos. Mostró dos esclavos que el mercado había recibido recientemente y que estaban en excelentes condiciones. Walker declaró que se llevaría a ambos. Cuando se cerró el trato, el vendedor deseó a los aventureros buena suerte en sus aventuras. Al entrar al portal, hay marcas en los pilares para llevar un registro de cuántos grupos hay dentro. Pero el pilar frente al cual se encontraron los aventureros liderados por Walker no tenía ninguna marca. Walker hizo la primera muesca en el poste con su cuchillo. Con alegría preguntó a sus compañeros si estaban listos para la aventura, y dio la orden de seguir adelante. Los aventureros se adentraron en el bosque sintiendo una sensación extraña. En su camino se encontraron con hongos enormes, 3 veces la altura de un hombre. El equipo de Walker nunca había visto un lugar tan misterioso antes, y la atmósfera dentro de la puerta no era en absoluto la que esperaban. Walker calmó a sus compañeros y sugirió seguir adelante. Dijo que los portales suelen abrirse lejos de los lugares donde se generan los monstruos, por lo que están a salvo por ahora. Pero para salir de aquí, tendrás que utilizar a otros, así que antes que nada necesitas encontrar una salida. De repente, una chica llamada Charlotte del equipo de Walker sintió un movimiento detrás de ella. Era una especie de monstruo malvado y con dientes. En un instante, los aventureros se encontraron rodeados de monstruos similares. Walker usó la habilidad Flecha de Fuego. Dirigió un poderoso chorro de fuego hacia estos monstruos hostiles, pero el líder inmediatamente sintió que algo andaba mal y le ordenó a Theron que atara el cebo a un árbol. El esclavo le pidió al hombre gordo que los llevara con él, pero este siguió las órdenes de Walker y le dijo que no se moviera del lugar. Después de esto, a pesar de las súplicas de los esclavos, el equipo de Walker comenzó a huir, y los monstruos organizaron una persecución tras ellos. Pronto uno de los esclavos cayó en las garras de terribles monstruos. Walker se dio cuenta de que esto era un fracaso, y decidió que lo principal ahora era encontrar rápidamente un portal para salir de allí. Los aventureros entraron en pánico, y Theron le rogó a Rayman que se recompusiera y escuchara lo que Walker le estaba diciendo. Le pidió al joven que se calmara. Si no funcionaba ahora, siempre podían volver a intentarlo, así que no debía rendirse. Necesitaban centrarse en el presente. Theron pidió salir de allí con vida. De repente, un monstruo atacó a Theron desde los arbustos,
y Walker ni siquiera tuvo tiempo de advertirle sobre el ataque. Frente a Raymond y Walker, Theron murió. Walker intentó matar al monstruo con magia de fuego, pero una lengua enorme y larga salió de la boca del monstruo y agarró a Walker por el cuello. El monstruo atrajo al hombre hacia su boca. Raymond vio a su líder, rociando sangre, desaparecer en la boca del monstruo. El siguiente fue el propio Raymond, que tenía tanto miedo que perdió la capacidad de moverse. Sintió que el monstruo le mordía las piernas y gritó terriblemente. Entonces vio que el esclavo lo miraba desde la rama alta de un árbol. Raymond levantó su mano ensangrentada y le pidió que lo ayudara. Exclamó que toda su tripulación había perecido y que solo él y el esclavo quedaban. Raymond le aseguró al esclavo que no podría salir de allí solo y que sería más fácil con él y ella. El hombre miró con indiferencia al aventurero sangrante. Raymond se enfureció ante esto y le ordenó al esclavo que no lo mirara, sino que lo salvara. Un hombre armado con un bastón saltó del árbol y le dijo unas palabras a Raymond. Al ver el cuerpo del aventurero desaparecer en la boca del monstruo, el hombre dijo que era demasiado tarde para pensar en ayuda. Raymond solo atinó a llamar al esclavo con una mala palabra. Le dijo al esclavo con lágrimas en los ojos que no podría salir de allí y que sería la próxima víctima. Ahora el monstruo y el esclavo del cebo estaban uno frente al otro. La boca del monstruo se abrió, revelando una lengua larga y desagradable y unos dientes poderosos. El esclavo agitó su arma y gritó que no moriría. Estaba listo para pelear. Y además su muerte no ocurrió aquí. Se paró en el borde del acantilado y miró a lo lejos. El monstruo se acercaba rápidamente. Era el rey dragón. Era un tipo especial de dragón, un cola de cuerno. Al final, el nido del centauro cayó. Ya no les quedaba nada en qué confiar. Los caballeros de Cygnus, la Resistencia, los cruzados, los aventureros e incluso aquellos 6 héroes que una vez fueron llamados el Rayo de la Esperanza ya no ayudarían. Todos están muertos. El único aventurero que quedaba se encontraba en el borde del acantilado y miraba a lo lejos. Su nombre era El Palm. Al ver la enorme boca del rey dragón frente a él llamó a sus compañeros a la batalla. Esta era su última aventura. Las ramas de los árboles crepitaban en el fuego furioso. Todo el cielo estaba cubierto de humo. La batalla era muy seria. Sus camaradas ensangrentados yacían en el campo de batalla. El Palm se arrodilló ante la cabeza muerta del monstruo. El joven pensó que este era el final. En el cielo vio un dragón con una cabeza cortada. El dragón regeneró su cabeza cortada. El Palm se dio cuenta que todo fue en vano. La bestia no pudo ser asesinada. El joven pensó que su fin había llegado, y con él el fin del mundo entero y de toda la aventura también. El Palm se agachó para escapar del fuego. No podía creer que todo terminaría de manera tan sencilla. Su camarada Felipe murió. Jaden murió en sus brazos. Elesis, que aceptó la muerte con una sonrisa en los labios, todos se sacrificaron. El Palm se enderezó y miró hacia el cielo. Le gritó al cola de cuerno que volaba en el aire que no estaba de acuerdo con ese arreglo y que todo no podía terminar así. Una bola mágica de fuego apareció en su palma. Él decidió hacerlo sin importar nada y la flecha de fuego se disparó hacia el dragón. La enorme boca del monstruo recibió todo el golpe mágico. El cielo se convirtió en una cúpula brillante y deslumbrante. El Palm pensó con nostalgia por qué tuvo que terminar de esa manera. Si tan solo hubiera sido más fuerte, las cosas podrían haber sido diferentes. Si tan solo le hubieran dado otra oportunidad. El Palm abrió los ojos y vio que le ordenaban levantarse. Estaba sentado contra una fría pared de piedra y tenía las manos encadenadas. Un guardia se elevó sobre él y le dijo al joven que sus trucos no funcionarían allí. El Palm se sorprendió al darse cuenta que estaba vivo y que unos compradores habían venido por él, queriendo llevárselo con ellos al calabozo como esclavo de cebo. Aquí los esclavos eran escogidos como mercancías ordinarias. Se les ponía precio y se negociaba con el comerciante. Era un mercado de esclavos. El Palm siempre pensó que los mercados de esclavos habían desaparecido hace mucho tiempo, pero no importa cómo se lo mire. Este lugar era un sitio de trata de esclavos. El capataz calvo le dijo a él que, para ser un simple esclavo, se aferraba demasiado a la vida. El joven se dio cuenta de que se trataba del mismo traficante de esclavos que lo había controlado 6 años atrás cuando era esclavo. El Palm se dio cuenta de que había viajado en el tiempo. El puño del verdugo apuntaba a su rostro, y ese día, el Palm volvió al punto de partida de toda la historia. Al principio pensó que estaba soñando, pero todo era demasiado real. Él no tenía otra explicación. Compradores muy reales pasaban junto a su jaula y elegían cuidadosamente un esclavo para usarlo como cebo.
Un hombre rubio llamado Walker, habiendo cedido a la persuasión del comerciante, tomó a él y a su compañero de celda en su equipo de aventureros. El Palm incluso estaba contento porque tenía otra oportunidad. Él tenía una vara de flecha de fuego, y era una habilidad bastante buena. Esto era ideal para su nivel, pero aún no era suficiente. Un aventurero debe tener más que solo armas. De lo contrario, no vale la pena entrar en la mazmorra. El Palm también conoció que hay personas que esconden objetos de valor en sus zapatos. En la bota del aventurero fallecido, el Palm encontró un anillo de telequinesis. El joven vio los ojos brillantes de los monstruos y se dio cuenta de que habían venido por el olor a sangre. Atacaron a él. Con la ayuda de la magia de la flecha de fuego, logró derrotar a varios monstruos. Uno de los monstruos intentó usar su larga lengua para atacar. Sin embargo, el Palm logró defenderse con su bastón, que se rompió por el golpe. Las cosas tomaron un giro serio. El Palm usó nuevamente la magia de flecha de fuego. Entonces decidió probar la magia del anillo encontrado. Con su ayuda, logró crear una barrera mágica a su alrededor. Luego, usando su habilidad de fuego, se enfrentó a todos los monstruos, dándose cuenta de que todavía no era lo suficientemente fuerte. Pero no importó, ya que la flecha de fuego ya no se activó. Podría ser que debido a que el bastón estaba un poco roto, él recargó. Todo fue en vano y al joven no le quedó más remedio que recargar de nuevo el bastón. Le dio una patada al oponente más cercano y se retiró. Finalmente, el personal volvió a estar listo para el combate. El Palm estaba listo para luchar contra los monstruos nuevamente. Su flecha de fuego continuó derribando las filas de monstruos. El poder del anillo mágico también le ayudó en la batalla. Finalmente, el Palm bajó su bastón y miró con cansancio los cadáveres de sus oponentes. Había un gran número de ellos tirados por ahí, y entonces el joven oyó una voz. Fue el hombre herido que yacía detrás de él quien habló, y el aventurero quedó sorprendido por la inusual habilidad del esclavo para atraer. Fue Charlotte, quien milagrosamente sobrevivió. Ella le preguntó al joven quién era, ya que podía manejar una lanza y magia con tanta habilidad. Entonces la muchacha le preguntó de dónde había sacado ese bastón y el círculo en su muñeca y cómo lo despertó, siendo solo un esclavo. Charlotte, dándose cuenta de repente, le preguntó a él con voz ronca si realmente había planeado todo esto con antelación. El Palm le dijo a la niña que estaba equivocada. Nada podía cambiar, porque incluso si sobrevivían, aún así los mataría. Él le dijo a Charlotte, quien hizo una mueca de dolor, que despreciaba a la gente como ella. Odia a aquellos que usan a la gente como cebo. Los trabajadores del gremio miraron con desconcierto al hombre que caminaba hacia su establecimiento. Esto simplemente no podía ser. El esclavo del cebo regresó solo de su viaje a la mazmorra. El Palm pensó con decisión que la suerte estaba echada y que debía darse prisa para no repetir el desenlace anterior de los acontecimientos. Se acercó al edificio del sindicato y se detuvo frente a la entrada. Primero era necesario liberarse del título de esclavo y descubrir sus calificaciones. El señor Evis preguntó sorprendido a su subordinado si el esclavo había regresado con vida, y éste confirmó estas palabras. El funcionario agregó que el esclavo regresó sin un solo rasguño. Todos los aventureros que estaban con él murieron dentro de la mazmorra, y Palm es el único sobreviviente. Evis se levantó de su asiento y dijo que esto ya era interesante, y lo que también era sorprendente era que el esclavo ni siquiera pensó en huir. Aquellos que son esclavizados debido a las deudas son nuevamente utilizados como cebo incluso si logran sobrevivir allí. Pero su renuencia a escapar muestra que comprende lo difícil que es escapar de sus garras. Después de todo, la salida es la muerte. ¿No es este el enfoque del sindicato Gapor? El subordinado de Evisa informó que había algo más importante. Se rumorea que este esclavo despertó el primer círculo. También pidió cambiar el acuerdo. Evis sugirió que este tipo quería registrarse como aventurero. El funcionario también le dijo a Evisu que el señor Rakan le había ordenado que investigara personalmente el asunto. Evis se sorprendió tanto que saltó de su asiento y golpeó la mesa con ambos puños. ¿Por qué el líder del sindicato Gapor estaría interesado en un simple esclavo? ¿Por qué una persona tan importante se interesaría en él? Evis se acercó a la ventana y dijo pensativamente que tenían un cebo que quería convertirse en aventurero. En nombre de la emperatriz Cygnus, no debería existir el estatus de esclavo. Sin embargo, esto es solo un decreto superficial, y las personas siempre han sido esclavas del meso. Si pides dinero prestado y no lo puedes devolver, tendrás que pagarlo con trabajo. Este simple concepto creó esclavos en el mundo del arce. El día en que su padre,
único pariente de El Palm, enfermó, él también se convirtió en uno de ellos. El musgo negro, un ingrediente medicinal que había comprado para su padre al sindicato de Gapor, valía muchas veces su precio de mercado, ascendiendo a 1 millón de meso. El tribunal lo condenó a trabajos forzados por una cantidad equivalente por no devolver el dinero prestado al sindicato Gapor. Después de eso, el Palm pasó 6 años bajo su control. Ahora es el momento de pagar las cuentas. Entró en la oficina y dio su nombre. Él conocía al dueño de esta oficina. Su nombre era Evis, y era la mano izquierda de Rakan, uno de los líderes de Gapor. Evis dijo que estaba consciente de su historia y de su deseo de cambiar el acuerdo. Le prometió a El Palma ascenderlo al rango de aventurero de clase F. Él agradeció a Evis y pensó que de alguna manera accedió rápidamente a sus demandas. Sería interesante saber si esta fue una elección consciente, pero el Palm ya no se dejó llevar por el ritmo y dijo que exigía una clase E. Evis respondió que ni siquiera tenía un rango en la Asociación de Aventureros, y él dijo que había pasado por la puerta cientos de veces como esclavo en el transcurso de 3 años. Evis se opuso y le recordó que se trataba de una experiencia de cebo, no de una cacería de monstruos, a lo que el Palm le preguntó, ¿desde cuándo la caza de monstruos se convirtió en una virtud de aventurero? Los primeros aventureros se hicieron famosos por una razón: la supervivencia, la ventaja que tenía un aventurero de regresar con vida de una misión. Evis estuvo de acuerdo en que la información del aventurero superviviente a menudo era más útil que sus habilidades. Sobrevivir como cebo durante 3 años definitivamente no es algo que todos puedan hacer, pero como un simple esclavo, solo había estado en portales de bajo nivel. Entonces, ¿él realmente cree que su patética capacidad de supervivencia funcionará en puertas más difíciles? Obviamente piensa que toda su alianza es idiota si cree que están ofreciendo un contrato riesgoso a cualquiera. Evis pensó que el niño tenía una opinión demasiado alta de sí mismo y que la gente así muere rápidamente. Evis agregó que hay un lugar en el pilar del cual ya hay 12 marcas, pero solo pueden ingresar 5 personas. Allí ya han muerto unos 12 grupos. Retó a El Palm a demostrar su valía. Evis mostró el formulario de contrato y prometió cumplir con la solicitud de él después de eso. Después de un tiempo, el Palm ya se estaba familiarizando con su grupo, con el cual debía salir al otro lado de la puerta. Uno de los aventureros extendió su mano y dijo que su nombre era Chef, y que era el tanque del grupo, y que el señor Evis les dijo que él anteriormente era un esclavo señuelo. Señaló a sus compañeros y dijo que a ellos y a él no les importaba. Chev le preguntó a él si era cierto que tenía magia de fuego. El camarada Cheva le preguntó a él, ¿hay alguna regla para los magos elementalistas que diga que solo pueden usar su atributo innato? Chev agregó que aparentemente cualquier objeto de otros elementos les resulta inútil. Chev luego pidió el fin de la charla y anunció el objetivo de la misión, que consistía en cazar monstruos y encontrar objetos abandonados por grupos que habían muerto anteriormente. Tuvieron que devolver al sindicato lo recuperado y estos estaban obligados a pagarle 3,000 mesos por cada artículo. Otro aventurero de cabello blanco llamado Tom dijo que esto era una especie de estafa. Si no podían devolverlos, no obtendrían ganancias y si los artículos eran utilizados por personas del primer círculo, deberían valer al menos 7,000 meso, que ni siquiera era la mitad del precio. Chev le pidió que no se quejara e instó a todos a prepararse para la misión para ganar algo de dinero extra. Chev agregó que en el denso bosque, su misión probablemente se convertiría en una larga batalla, por lo que primero necesitaban establecer una base. Los aventureros eligieron un árbol adecuado con muchas ramas que pudiera servir como buena cobertura y decidieron construir una base allí. Sugirieron que Palm simplemente descansara, porque crear bases es su especialidad. Una vez terminada la construcción, se dividieron en 2 grupos para registrar la zona. Tom, Max y Roa formaron el primer grupo. El Palm y Chev fueron los segundos. El primero debía revisar la parte oriental del bosque, y el segundo la occidental. Acordaron señales y acciones en caso de peligro. Chev, moviéndose delante de él, dijo que no había ningún objeto allí, ni siquiera rastros de monstruos. Tal vez tomaron posición demasiado pronto y parece que tendrán que adentrarse más en el bosque mañana. Le preguntó a él cómo estaba disfrutando de su primera misión como aventurero, y él respondió que estaba nervioso. Chev le confió al niño que todavía se ponía nervioso cuando entraba por la puerta, aunque no era la primera vez. Pero a pesar de esto, logra ser valiente porque tiene buenas personas a su alrededor, aunque le dé un poco de vergüenza decirlo.
pero sus compañeros son tipos realmente geniales. También dijo que realmente lamentaba escuchar la historia de El Palm. No podía ni imaginarse lo difícil que fue para él ser esclavo. Chev incluso invitó a él a unirse a su escuadrón de forma permanente. Cuando ambos grupos se reunieron en la base, resultó que el primer grupo tampoco había encontrado nada. Chev sugirió a sus compañeros dejar de hablar de trabajo durante las comidas. Eso podía esperar hasta mañana. Y él bebió felizmente el agua que sus nuevos compañeros le ofrecieron. Por la noche, todos se acomodaron para pasar la noche. Después de un tiempo, los aventureros liderados por Chev se acercaron al lugar donde descansaba el Palm. Encendió una antorcha y le preguntó al hombre si estaba durmiendo. Tom se rió y le preguntó al capitán qué le pasaba, ya que el niño estaba profundamente dormido. ¿Cómo podría responderle? Se olvidó de que lo mezclaron con su comida y bebida, que la hierba somnífera puede dejar inconsciente instantáneamente, incluso a un hongo de 100 kilogramos, y Elia tendrá suerte si no muere, por cierto. Su bastón de flechas de fuego cuesta no menos de 10,000 meso. Chev sacó un cuchillo grande y dijo que era hora de ponerse a trabajar. El cuchillo de Chev golpeó un tronco que estaba debajo de la manta. El Palm no estaba allí. Chev, furioso, ordenó a sus subordinados que encontraran a él, porque no podía haber ido muy lejos. De repente, toda la base construida estalló en llamas y se incendió. Los aventureros sorprendidos observaban con temor el incendio. Ni siquiera podían tomar sus cosas. Al parecer el Palm cometió este incendio. De repente, Max llamó la atención del capitán hacia una criatura desconocida que había aparecido detrás de ellos. Era un monstruo enorme hecho de un líquido espeso. Los aventureros se dieron cuenta de que el Palm los había convertido en cebo. Él, mientras tanto, estando en un lugar oculto, pensó que habían actuado estúpidamente, porque si querían engañarlo, no debieron haber mostrado bondad en primer lugar. En las puertas donde ya habían perecido más de 12 equipos, donde habría sido difícil para los veteranos, fue recibido con tanta calidez que inmediatamente quedó claro que estaban planeando algo. Mientras tanto, el monstruo jefe persiguió a los aventureros que huían en pánico. El capitán Chev, cuando Max le preguntó qué era, respondió que era una babosa dorada. Este raro jefe, que no se puede encontrar en el mundo Maple, solo aparece en la Puerta Roja. Está hecho completamente de ácido, por lo que los luchadores cuerpo a cuerpo intentan evitarlo. También puede disparar ácido. Nadie sabía cómo lidiar con este monstruo. Todos le hicieron esta pregunta al capitán, quien ordenó salir rápidamente de allí mientras la flecha ácida se recargaba durante 1 minuto. Quería reagruparse y buscar una oportunidad para destruir el núcleo en el centro de la cabeza de este monstruo. Tom, al enterarse de que él también tenía una recarga, decidió aprovechar el momento y se abalanzó sobre el jefe. Dijo que sus compañeros podían confiar en él. Chev intentó en vano detenerlo. Todos vieron a Tom ser alcanzado por una flecha ácida disparada por el jefe, a pesar de que todavía faltaban más de 10 segundos para la recarga. El aventurero murió instantáneamente. El Palm lo vio todo muy bien. Sabía que los slimes dorados se volvían más fuertes al consumir objetos, por lo que el tiempo de recarga del jefe se reducía. Este monstruo tenía una velocidad y un tamaño de ataque anormales, y ahora estaba claro por qué murieron los equipos anteriores. Esta criatura ya había superado su clase. Es tan fuerte que puede amenazar a la gente incluso en la Puerta Amarilla, que es 2 niveles más alta que la roja, y es poco probable que un aventurero de primera ronda pueda derrotarlo. Él estaba seguro de que no quedaba ni un solo objeto allí, y la tarea parecía haber fracasado. Recordó las palabras de Evis, quien le había ofrecido demostrar su valía visitando esta puerta. El monstruo, mientras tanto, comenzó a mostrar interés por los sobrevivientes. El Palm le disparó con una flecha de fuego. Sin embargo, el monstruo podía resistir la magia y proteger su núcleo. Él disparó 4 tiros más y luego añadió un quinto. Preparó su anillo y decidió demostrarle a este jefe que era victorioso. Sin embargo, el monstruo disparó una poderosa ráfaga de ácido. El Palm saltó de la rama del árbol en la que estaba y comenzó a esquivar los disparos que siguieron. Decidió que necesitaba alcanzar un punto sin fallar. Un mago común y corriente no sería capaz de hacerlo. Pero es un mago inusual. En su vida pasada, uno de sus títulos fue el de Gran Telequinético. Él usó su habilidad Flecha de Fuego nuevamente. Disparó 4 tiros seguidos y el jefe respondió con una ráfaga de ácido. Entonces libraron un duelo ardiente y ácido. El tercer y segundo disparo de flecha de fuego impactaron exactamente en el mismo lugar.
El monstruo esquivó al cuarto y fue bastante rápido para su enorme tamaño. Todo fue inútil. Este monstruo tenía una vitalidad increíble. El Palm vio dónde estaba realmente el núcleo de este monstruo. Este era su principal objetivo. Le quedaba un último disparo y trató de llegar lo más cerca posible del núcleo. El Palm ya estaba muy cerca del núcleo del monstruo. Él estaba listo para usar el anillo mágico. Además, su bastón estaba cargado con una flecha de fuego que el joven quería disparar al punto vulnerable del jefe. Apuntando con cuidado, el Palm disparó una flecha de fuego y el monstruo intentó defenderse. Se produjo una monstruosa explosión, cuya onda expansiva arrojó a Palm hacia atrás. Si no fuera por la larga cuerda que usó para asegurarse, las cosas habrían sido muy malas. Una espada de maná estaba unida al extremo para atacar al jefe desde la distancia. El Palm aseguró el otro extremo de la cuerda al tronco de un árbol, asegurándose así contra problemas. Así llegó la muerte de la babosa de oro. El Palm se dirigió hacia el monstruo muerto unos momentos después. Su objetivo era la piedra de maná que había caído del limo dorado. Finalmente, él lo recogió y comenzó a examinarlo con interés, sosteniéndolo en la palma de su mano. Este núcleo contenía una energía verdaderamente gigantesca. Un aura rosa cubrió Palm como una enorme e impenetrable cúpula. El Palm se sentó en la mesa frente a Evis y dijo que estaba de regreso. Evis se vio obligado a admitir que, después de todo, el Palm valía algo. Regresó nuevamente solo. Pero lo desagradable fue que no tenía ni una sola de las cosas que había solicitado. El joven dijo que los chicos que Evis le había enviado eran recién llegados y estaban tratando de robarle lo que había venido a buscar. Cuando se separaron, los aventureros se encontraron con el jefe y aparentemente todos murieron. Cuando Evis descubrió que era una babosa dorada, se dio cuenta de que todos los objetos se habían perdido y todo había desaparecido. Fue muy malo. Todas las cosas tomadas prestadas del sindicato ahora estaban destruidas y no se podía ignorar. Incluso la supervivencia de El Palm era un problema. Los portales tienen algunas reglas generales. En primer lugar, un número limitado de participantes. Cuando al portal haya ingresado el número de personas indicado en el pilar, quedará inactivo hasta que todos los que ingresaron hayan muerto. En segundo lugar, la restricción de entrada depende de la dificultad de la puerta y del nivel del círculo. El color de la puerta indica su dificultad, de rojo a morado. En tercer lugar, los aventureros solo tienen una oportunidad de superarla. Este es uno de los mayores obstáculos para capturar la puerta, porque si sobrevives y sales de allí, se cerrará permanentemente, por lo que no habrá otra oportunidad hasta que los que están dentro mueran. Evis decidió que esas puertas ya se habían quemado. La babosa dorada habría causado problemas incluso para los aventureros de la primera ronda, lo que significó que el Palm fue el único que logró salir con vida, y resulta que como la babosa se lo había tragado todo, era imposible entregar nada. Como los elementos ya no existen, la tarea ha fallado. El Palm miró al único ojo de Evis y declaró que aún no había dicho todo. Él mostró dos círculos en su muñeca y dijo que olvidó mencionar que comió una babosa dorada. Evis se dio cuenta de que el chico había ganado un segundo círculo y había absorbido la piedra de maná que había caído del limo. El Palm señaló que eso sería suficiente como prueba y ahora, tal como lo prometió, Evis debería entregarle la clase E. Después de pensarlo un poco, Evis dijo que le daría una clase D. Pero si sigue trabajando para él, además de esto recibirá una relación como si tuviera un clase C. Evis entendió que dar tal título a alguien que aún no había llegado al tercer círculo era un poco prematuro. La clase de un aventurero depende en gran medida de su círculo, y los círculos representan la fuerza, cuya diferencia es obvia. Un principiante pertenece a la clase IF, un junior a la clase CD y un veterano a la clase AB. Pero este tipo era completamente inusual. Desarrolló su círculo simplemente absorbiendo una piedra de maná. Además, Palm tiene un instinto de supervivencia y un talento increíble. Una persona que recién despertó el primer círculo, en un abrir y cerrar de ojos ya llegó al segundo. Evis nunca había visto nada igual. Necesitaba a este chico, y él notó que la actitud de Evis hacia él había mejorado más rápido de lo esperado. Parecía que estaba muy impaciente. El Palm se enteró de que estaba a punto de producirse el primer asalto de 100 hombres a la Puerta Roja. En ese momento, tuvo lugar un evento a gran escala que atrajo la atención de todos los sindicatos y gremios de comerciantes de la ciudad portuaria de Lys. Naturalmente, Gapor también estaba bastante interesado. El Palm pensó que sería una buena idea acelerar su plan.
Se acercó a Ebisu con una petición y él estuvo dispuesto a escucharla. Él le pidió que le prestara algo de dinero. Fue, por supuesto, una auténtica audacia, pero Ebis la llevó a cabo. Dicen que la puerta marcó el comienzo de la era de los aventureros, pero era solo una trampa de un mago oscuro. Muchos murieron en el interior, destruyendo el futuro del mundo del arce, lo que condujo al último día. Los monstruos que estaban esperando su momento de repente comenzaron a estallar y la gente se perdió. Y en 3 años los horrores que sucedieron se repetirán. Evis se acercó a la ventana y encendió un cigarro. El Palm salió del edificio del sindicato y decidió que tenía suficiente dinero para empezar. Quería entrar por la puerta roja, cuyo límite era de unas 100 personas y solo podían entrar aquellos que hubieran llegado al segundo círculo. Por lo general, Gapor solo selecciona aventureros de alta clase para tal trabajo, pero las alianzas son extremadamente importantes para esta puerta, por lo que se le permitió participar. Ahora que tenía dinero, sería una tontería gastarlo solo en equipo. Las cosas que necesitaba ahora todavía estaban fuera del alcance de él. Sin embargo, había algunas cosas útiles que se podían comprar. El Palm fue al mercado de esclavos de Laita. El sirviente le preguntó al aventurero qué tipo de compañero estaba buscando. Quizás un señuelo o un guerrero con quien luchar. El Palm respondió que estaba buscando a alguien que pudiera guiarlo. El comerciante condujo al joven hasta las celdas donde guardaban a los esclavos y se acercaron a la celda de castigo donde guardaban a los culpables. El oficial señaló a un hombre encerrado en una celda de castigo. Palm asintió con la cabeza con satisfacción y dijo que quería comprar este. Este hombre rudo y testarudo es exactamente lo que está buscando. Antes del regreso de El Palm, ocurrió un incidente en el que una persona murió, acelerando la destrucción del mundo. El héroe del pozo, Aran, fue asesinado, y su primer y único alumno, el que sentó las bases de lo que vendría después, fue este hombre, preso en una celda de castigo. Lo llamaron el asesino de héroes Divo. Divo le dijo a El Palm que no se conocían y por eso tuvo que salir de allí. El vendedor se disculpó por su mala educación y señaló que el hombre estaba un poco loco. Él pensó que el comportamiento de Divo era muy diferente. Probablemente se trataba de esclavitud. Era un aventurero incluso en su situación actual más allá de la rudeza. El Palm sabía que este perro rabioso era único, no solo por su carácter, sino también por sus habilidades. Aparte de él mismo, Divo era uno de los pocos que merecía respeto después de la caída del mundo. A menudo eran comparados, y ambos eran de la misma región. Despertaron casi al mismo tiempo y eran casi iguales en fuerza. Divo le preguntó a Palm con hostilidad. Quizás era un joven caballero de una familia rica y pagaría tanto como decía. Después de esto, le puso un precio de 1 millón de meso. El Palmo pensó con amargura que ambos necesitaban dinero, ya que Divo tenía una hermana que padecía la enfermedad de la sangre negra. Divo estaba seguro de que Palm no tenía esa cantidad de dinero. Sin embargo, el joven estaba dispuesto a pagar la cantidad solicitada y sacó el dinero de su bolsillo. No solo el esclavo Divo se sorprendió, sino también el comerciante de esclavos. El Palm pidió al esclavo que lo escuchara y le dijo que firmarían un contrato por un año, y el botín se dividiría en un 70 a 30%, y que él también tendría prioridad en la distribución del botín resultante. Entonces él le entregó el contrato al esclavo, el cual inmediatamente le arrebató de las manos. Divo firmó el documento sin dudarlo un instante porque la vida de su hermana estaba en juego. El Palm le informó a su compañero que ahora se dirigían a la puerta. Ahora que los trámites habían terminado, él, mirando a Divo a los ojos, dijo que tendría que justificar el alto precio, y Divo respondió que sería su caballo de trabajo más duro. Pronto ya estaban en la puerta. Divo agradeció a su jefe por la nueva arma en forma de alabarda, aunque normalmente utilizaba una espada a 2 manos y quizás deberían volver a cambiar a un arma más familiar. Él respondió que a partir de ese día, cuando trabajara con él, Divo usaría el eje, y si no le gustaba, podría rescindir el contrato. Se acercaron a una puerta con una marca y un límite de 8. Divo le preguntó al jefe dónde estaban el resto de sus compañeros, porque considerando su riqueza, estaba seguro de que sus compañeros eran bastante dignos, pero su pregunta quedó sin respuesta. Divo preguntó si había un sanador en el equipo, porque en misiones como esta no se podía prescindir de uno. El Palm le pidió a Divo que no se preocupara por el grupo porque tenían suficiente gente. Cuando él lo señaló con el dedo, el esclavo se dio cuenta de que su equipo estaba formado solo por 2 personas. Él le dijo que era hora de seguir adelante y lo ayudó con una patada. Se encontraron en un lugar desierto.
Divo decidió que el Palm se había vuelto loco, porque solo un loco podía entrar por la puerta, que estaba diseñada para 8 personas juntas. Además, se ve obligado a utilizar armas a las que no está acostumbrado. Aquí Divo vio tocones. Eran monstruos simples pero muy fuertes y resistentes. Eran conocidos por su extraordinaria dureza. Las espadas y las lanzas no podían tocarlos. El Palm le pidió a Divo que se hiciera a un lado y se preparó para usar su arma mágica contra los tocones. Una flecha de fuego hizo un enorme agujero en uno de los monstruos y este se incendió. Divo miró las increíbles habilidades de su jefe con sorpresa y deleite. Se encargó fácilmente de monstruos serios usando la habilidad flecha de fuego. Después de acabar con el grupo de monstruos, él le dijo a Divo que su comportamiento inmediatamente después de entrar por la puerta fue decepcionante. Le pidió al muchacho que no volviera a cometer tales errores. Un hombre con armadura de caballero, arrodillado sobre una rodilla, informó al jefe que los comerciantes habían mordido el anzuelo. Todavía están trabajando en el plan, pero ya han decidido las personas que enviarán. El jefe estaba de pie junto a la ventana, calentando una copa de vino en sus manos mientras escuchaba el informe. Dijo en voz baja que todo sucedería según su plan. Levantó su copa de vino y deseó libertad al mundo del arce. Divo se acercó a El Palm y le informó que había recolectado las 27 piedras de maná. Él asintió con la cabeza con satisfacción y le dijo a Divo que lo siguiera. Divo, siguiendo al jefe, pensó que no estaba bromeando en absoluto y que hablaba en serio, lo que significaba que era telequinesis, porque nunca antes había visto una flecha de fuego utilizada como lo hacía El Palm. Un equipo con tanto talento podría hacer una fortuna. Y como habían acordado dividir el dinero en partes iguales, ahora no solo podría cubrir los gastos médicos de su hermana, sino que también le quedaría algo para sus gastos de manutención. Se encontraron con otro grupo de tocones. Sin esperar la orden de Palm, Divo blandió su alabarda y cargó contra los monstruos. Pensó que era poco probable que pudiera lidiar con esos tocones él solo. Además, el arma que sostenía en sus manos no le era familiar. Esto no ayudó mucho a Divo y los monstruos siguieron adelante. El Palm observaba con interés la pelea de Divo desde la barrera, y por sus torpes movimientos estaba claro que las armas del esclavo, hasta entonces, solo habían sido espadas. Pero pronto él mismo comprenderá que la alabarda es el arma que le está destinada por el destino. No había duda de su talento, porque fue el único a quien la heroína Aran eligió como estudiante. Divo continuó luchando contra los monstruos, blandiendo su alabarda. Ya le parecían útiles su gran alcance y su enorme potencia y comodidad. Al eliminar la tensión extra, el arma se volvió mucho más liviana. Sin embargo, la batalla no se estaba desarrollando completamente a su favor. Él pensó, mirando a su nuevo camarada, que Divo estaba aprendiendo muy rápido y que ni siquiera había despertado aún el círculo. Al nuevo compañero no le faltaba fuerza ni coraje. Después de casi acabar con los tocones, Divo de repente notó un movimiento inusual en la corteza terrestre y pensó que era un terremoto. Pero un tocón gigante emergió del suelo, arrojando a Divo varios metros hacia un lado. El Palm se vio obligado a utilizar la magia de su anillo. Luego activó la flecha de fuego y le gritó al monstruo que el tamaño no importa. Es aún más fácil apuntar y acertar. Para sorpresa de los jóvenes, el tocón gigante repelió el ataque de El Palm. Este monstruo resultó ser más rápido de lo esperado, por lo que él usó una nueva habilidad mágica y activó la telequinesis. El Palm disparó un tiro primero, pero el tocón del árbol gigante también bloqueó esta magia, y él y Divo huyeron. Él de repente se dio cuenta de que no era que su ataque no funcionara. De lo contrario, el tocón no lo habría bloqueado. El problema estaba en las ramas. El joven tuvo que recurrir a los servicios de su anillo mágico. Divo elogió a su jefe por su excelente trabajo y admitió que ya se había preparado para la muerte. El Palm le dijo a Divo que terminara de ocuparse de los tocones y que él se haría cargo del gigante. Después de esto, el Palm se abalanzó sobre el enorme monstruo con una velocidad increíble. La flecha de fuego disparada al gigante no logró hacerle daño, y el Palm se dio cuenta de que no podía derrotar a este monstruo sin pensar. Uno de los disparos dio en el blanco y el tocón se sacudió. Él notó que las ramas se movían más rápido de lo esperado, por lo que no pudo esquivarlas ni golpearlas usando telequinesis. Pero ahora, gracias al segundo círculo, podía lanzar 2 hechizos a la vez. Divo vio con sorpresa y deleite que el Palm había escondido una flecha de fuego detrás de otra, y por muy rápido que fuera el enorme tocón, era imposible repeler una serie de ataques. Era evidente que el tocón estaba perdiendo terreno,
y el Palm era realmente un monstruo aún más grande de lo que Divo pensaba. Mientras observaba las acciones del jefe, Divo se perdió varios tocones que vinieron desde atrás de el Palm. Sin embargo, logró advertir a él, quien los golpeó con flechas de fuego. El jefe dijo con reproche que Divo ni siquiera podía con los más pequeños. Después de esto, Divo saltó hábilmente a una de las ramas de un tocón gigante que de repente atacó al jefe. Llegó a su punto débil y atacó con su alabarda. Luego se volvió hacia Palm y le dijo que debía disculparse, ya que después de todo lo había salvado. Él se vio obligado a aceptar que Divo finalmente se estaba volviendo útil. Ahora es el momento del ataque final. Los aventureros se apresuraron a atacar al gigante. La flecha de fuego de El Palm, mejorada por el segundo hechizo, alcanzó el objetivo con precisión. Divo también atacó al odiado monstruo del tocón. Él notó que el monstruo estaba atacando desde dos lados a la vez. Le gritó a Divo que tomaría el flanco derecho, y él tuvo que tomar el izquierdo. Las ramas del monstruo eran bastante fuertes. Los jóvenes lo pasaron mal. Divo, encontrándose en lo alto, notó dónde se encontraba el núcleo de este monstruo. Pero sus ataques se volvieron cada vez más serios, y a los aventureros les resultó difícil defenderse. Este monstruo comenzó a lanzar enormes bloques de tierra. A Divo le costó mucho escapar de estos peligrosos proyectiles. En un momento el ex esclavo decidió que no podría escapar. Palm gritó desesperado a Divo que era hora de terminar con esto. Juntos asestaron un poderoso golpe al gigante. El espectáculo aún no había terminado, apenas comenzaba. El Palm utilizó todas sus habilidades mágicas. Divo blandió su alabarda y se encontró en lo más alto de un enorme tocón. Le dijo al monstruo que era hora del postre. Divo saltó y se encontró justo frente al monstruo. Vio un resplandor brillante y giratorio dentro del tocón. Entonces un fuego de increíble poder envolvió a este gigante. Divo se agachó exhausto y el Palm lo elogió por el trabajo bien hecho. Divo le dio las gracias y miró con placer al monstruo que ardía con un fuego brillante. La noche era alegre sobre la ciudad y una luna llena se elevaba en el cielo. La niña se sentó sola a la mesa frente a un plato de comida. Dijo en voz baja que necesitaba comer e irse rápido a la cama, porque ya era tarde. La niña oró y agradeció a Dios por la comida. Justo en ese momento se escuchó un golpe en la puerta de la habitación. Se levantó de su asiento y, abriendo la puerta principal, vio a su hermano Divo en el umbral. Miró a la niña con ternura y le dijo que por fin estaba en casa. El hermano y la hermana se abrazaron fuertemente. La oscuridad de la noche no pudo ocultar de la luz de la luna la casa, en cuyo interior tuvo lugar el tan esperado encuentro de dos almas gemelas. El Palm miró atentamente alrededor de la habitación oscura. Se acercó a la ventana, afuera de la cual la oscuridad se estaba aclarando gradualmente. Todavía tenía la varita mágica en sus manos. Estaba iluminada por una luz brillante y un fuego apareció en su extremo. El joven salió de la casa, ya envuelta en llamas, y caminó lentamente hacia el bosque. Evis se sentó en su escritorio en su oficina y pensó en lo mal que le estaban yendo las cosas. Pronto se avecinaba una incursión de 100 hombres, pero no podía decidir cómo organizarla, ya que el señor Rakan era responsable de él y Evisu no podía arruinarlo. La atención de los 10 sindicatos más importantes se centra en un evento de este tipo, en cuyas puertas seguramente podrás conseguir equipamiento de élite o incluso épico. Pero dadas las circunstancias, no será tan fácil, porque estarán las Natashas, 3 hermanas del sindicato Goldrich. Su enorme fuerza hace dudar de que las chicas tengan un segundo círculo. En comparación con ellas, los mismos aventureros de Gopor no son aptos para compararse con ellas. En verdad, no solo Goldrich, sino todas las demás alianzas son una amenaza. Y además, las otras alianzas claramente los superan en términos de calificaciones. Evis pensó en el palme, y en ese momento alguien entró a la oficina. Para sorpresa de su amo, era el propio señor Rakan. Se sentó en la silla de Evis y le preguntó si el equipo de asalto estaba listo, y al saber que aún no lo estaba, preguntó por el Palm. Todavía tenía dudas sobre este tipo. Todo el grupo de Chev había muerto en la puerta, por lo que no había nadie a quien contarle sobre el verdadero estado de las cosas. Sin duda era talentoso. Pero ese era el problema. Rakan sugirió volver a comprobar el palma. Evis exclamó que conocía una buena opción y Rakan le ordenó reunir a todos los candidatos. Dijo que esta vez habría muchos testigos. Había mucha gente dirigiéndose hacia la puerta roja. El Palm se acercó a uno de los grupos y le preguntó si eran el quinto equipo. El líder de este grupo, Iburu, los veía como solo 2 antiguos esclavos. Los chicos no eran muy amigables. Veían a Palma y Divo como nada más que una molestia.
y todos los grupos más experimentados habrían pensado lo mismo. Él notó que todos aquí estaban en su primera o segunda ronda y no se parecían en nada al equipo de Chef. Aparentemente estos eran verdaderos profesionales que no necesitaban cebo. Todos los candidatos se reunieron en un claro del bosque. Evis, en un breve discurso, afirmó que todos serían puestos a prueba y que aquellos que demostraran su valía serían recompensados. Deseaba que los aventureros probaran suerte en la puerta de los 40 hombres. El líder del quinto grupo exclamó sorprendido: ¿Es esta realmente una puerta para 40 participantes? Evis les informó que recibirían un trato especial y el Palm se dio cuenta de lo que el hombre tenía en mente. Los candidatos fueron enviados a la puerta roja de 40 personas. Inmediatamente se encontraron en el bosque. El líder del quinto grupo dijo que solo trabajan juntos cuando cazan al jefe. Los aventureros se separaron y acordaron reunirse después de una señal especial. Acordaron destruir a todos en su camino. El aventurero Dolan notó un monstruo extraño, pero solo había uno. Dolan concentró una carga de energía en su bastón mágico. Luego disparó al monstruo. Los aventureros querían recoger las piedras de maná y seguir adelante, pero se sorprendieron al ver que el monstruo todavía estaba vivo. Dolan no podía creer que fuera tan fuerte que su magia no funcionara. Pero entonces todo el grupo de aventureros fue instantáneamente rodeado por monstruos de aspecto similar. La situación era crítica y adoptaron una defensa circular. Con gran dificultad pudieron derrotar a este grupo de monstruos. Estos monstruos eran mucho más fuertes de lo que todos esperaban. Ahora era el momento de decidir qué hacer a continuación. Dolan dijo que podían olvidarse de ganar en base a muertes, porque a este ritmo pronto se quedarían sin fuerzas. Luego sugirió abandonar la alianza y luchar solo contra el jefe. Él sabía que la mayoría de la gente llegaría a esta conclusión. Divo contuvo el aliento y dijo que estos monstruos eran definitivamente muy fuertes y que él solo estaba charlando y no intentaba ayudarlo. A lo que Palm respondió que solo había 3 de estos monstruos. El Palm le aconsejó a su compañero que se apresurara porque no tenían tiempo ninguno. Tuvieron que matar al jefe aquí y destruir a todos los mobs. Divo le recordó a él que parecía querer atrapar al jefe, a lo que él respondió que todos pensaban lo mismo y que acabarían con todos en fila. Serán juzgados no solo por matar al jefe, sino también por sus habilidades para cazar mobs. Tampoco serán los únicos que quieran matarlo, lo que hará la tarea más difícil. ¿Quién sabe qué estarán haciendo sus oponentes? Generalmente siguen las reglas, pero hay excepciones. Él notó que percibía peligro en esa puerta. Se le pidió al señor Dolan que llamara la atención sobre una cosa. Esta era la salida y dijo que no iba a buscarlos ahora, pero que necesitaba dejar marcas en el camino. Avant se rió y Dolan le dijo que se callara. Avant siguió riendo y Dolan le dijo irritado que podría atraer monstruos. Solo entonces Dolan se dio cuenta de que se había liberado veneno sobre sus compañeros. Era un monstruo enorme y necesitaba salir de allí lo más rápido posible. Dolan comenzó a correr. El monstruo lo persiguió y Dolan vio su boca abierta con 2 filas de dientes afilados. El aventurero se dio cuenta de que no podía escapar. Mientras tanto, el Palm y Divo avanzaban en su dirección. Y el ex esclavo pensó en cómo su jefe no había peleado ni una sola vez en todo el día. En ese momento, una señal de fuego se encendió en lo alto del cielo. Sabían que se podría enviar una señal si alguien encontraba al jefe, pero aún así los tomó por sorpresa. Llegaron al punto de reunión y notaron que faltaba un equipo. El líder del quinto grupo dijo que quería cumplir su palabra. Le recordaron que el mando de Dolna aún no estaba disponible, pero dijo que no tenía sentido esperar. Encontraron al jefe, y junto con él, el equipo Dolan destruido, el jefe resultó ser un hongo venenoso loco. Todos se dieron cuenta de que nadie estaba preparado para luchar contra este monstruo. Todos también llegaron a la conclusión de que era mejor abandonar esta cacería y avanzar hacia la salida. Y Divo preguntó si este hongo era realmente tan peligroso. El Palm sabía que un jefe así era la peor opción para sus niveles. Las esporas no te dejarán acercarte a este hongo, y tampoco podrás capturarlo en grandes cantidades. Para ganar, necesitarás usar ataques de largo alcance, pero las medias tintas no servirán. El jefe es bastante fuerte y rápido. El líder del quinto equipo informó que, desafortunadamente para ellos, el hongo estaba bloqueando su camino hacia la salida y no podrían evitar encontrarlo. Divo exclamó jactanciosamente que no se dejaría intimidar por este jefe. Para él solo sería suficiente una flecha de fuego invisible, y el Palm le dijo a su camarada que se callara. Dijo que todos morirían aquí sin ningún plan más. Sus flechas de fuego ni siquiera arañarán al monstruo.
Incluso los monstruos habituales aquí son bastante duros, y el jefe es aún más duro. El líder de Iburu llamó a el Capitán Obvio. ¿Y qué más se podía esperar de un esclavo? El Palm mostró 5 dedos de su mano y declaró que esto era 50.000 mesos. 50.000 de cada uno. Aquí hay 30. Por lo tanto, solo queda pagar 1,5 millones. Si todos están de acuerdo en pagar, entonces él y Divo están dispuestos a actuar como cebo. Divo se agarró la cabeza y pensó que el frasco de él se había secado por completo. Iburu le dijo a Palm que no se confiara. Si estaba acostumbrado a trabajar así no significaba que siempre funcionaría. Su jefe no era tan estúpido. Si hacen esto y mueren, el equipo irá inmediatamente al siguiente mundo tras ellos. En las puertas de alto nivel, los esclavos solo estorban. Iburu señaló a Divo que estaba parado detrás de él, y dijo que este tipo ni siquiera parecía estar despertado. ¿Qué podría hacer un aventurero de segunda ronda y un esclavo? Divo pensó enojado que estos demonios eran realmente molestos. Parecían mujeres del mercado. Le preguntó a Iburu si tenía un plan mejor. Aunque si lo tuviera, no los habría reunido a todos con una señal de fuego. El Palm quiso aclarar algo. Afirmó que en su equipo tienen a un aventurero de segunda ronda. Pero también hay un primer círculo aventurero, y entonces Divo se sorprendió al ver un círculo brillante en su muñeca. Ni siquiera pudo entender cuándo se abrió paso. Él continuó y dijo que creía que el equipo Iburu tenía 1 o 2 con la segunda ronda. El Palm estaba a punto de irse cuando fue detenido. Un aventurero llamado Joubert dijo que si realmente quería ser el cebo, ella estaba dispuesta a pagar, pero no tenían una suma tan grande encima. Él no vio problema en eso y aceptó aceptar el pago después de que todos salieran de allí. Y si todos se quedaban allí, entonces sería aún mejor para ellos. El Palm resaltó que todos tendrán que estar de acuerdo. Les dio tiempo a los aventureros para pensar. El monstruo hongo venenoso estaba efectivamente cerca de la salida. Sería difícil pasar desapercibido ante él. El Palm le advirtió a Divo que debían irse inmediatamente si el hongo los notaba. Los jóvenes notaron que se acercaba muy rápido. Mientras se retiraban, notaron los dientes afilados y las garras de este extraño monstruo. Los aventureros activaron inmediatamente la puerta, mientras los señuelos aún estaban vivos. La salida quedó libre. Los aventureros no se demoraron y abandonaron rápidamente ese peligroso lugar. Y la persecución del monstruo hongo hacia los 2 cebos continuó. Hongos más pequeños corrieron hacia los jóvenes aventureros y Divo comenzó a destruirlos con su alabarda. Utilizó un golpe explosivo, destruyendo varios monstruos a la vez. En ese momento, la boca del jefe se abrió detrás de él, lista para tragarse a Divo. Él usó una flecha de fuego, que salvó a Divo de la muerte. El segundo disparo fue aún más exitoso y golpeó al monstruo hongo directamente en la cabeza. Sin embargo, esta criatura era muy rápida y no dejó de perseguir a Divo y él. Ambos se encontraron al borde de un alto acantilado y decidieron saltar hacia abajo. Mientras estaba en vuelo, Divo le mostró el dedo medio al monstruo, y el Palm volvió a utilizar su habilidad mágica, disparándole al hongo gigante. Cayeron en un río que fluía entre 2 colinas. Divo se arrastró hasta la orilla y maldijo a este hongo monstruoso como loco. Por su culpa casi muere. Estaba a 4 patas, intentando recuperar el aliento. El Palm estaba de pie junto a él. Él escurrió su ropa mojada y le dijo a su compañero que debían prepararse mejor para la caza. Divo no podía creer que él todavía hablara en serio acerca de matar a este monstruo. Sin embargo, el Palm confirmó su decisión de organizar una cacería para atrapar a este capo. Le sorprendió la reacción de su camarada, porque habían venido aquí para destruirlo, y si abandonaba las puertas ahora, se cerrarían para siempre. Divo tenía una opinión diferente y creía que la mejor solución sería salir de allí. ¿Cómo puedes matar a este monstruo si ni siquiera una flecha de fuego podría con él? Él dijo con calma que la situación había cambiado, y dado que los competidores se habían retirado, entonces su trabajo estaba asegurado. Incluso recibirían una bonificación. ¿No es genial? Tal vez Divo quiera romper su contrato. Divo no quería hacerlo, pero dijo que él aún debería pagarle más. Los aventureros estaban sentados en la orilla del río, y Divo le preguntó a su jefe cómo derrotar a alguien que no podía ser alcanzado, ni por ataques cuerpo a cuerpo ni a distancia. ¿Por qué arriesgar sus vidas en vano? ¿Y de todas formas, serán capaces de derrotarlo? En ese momento, los organizadores de esta misión vieron a los aventureros salir por la puerta y pensaron que era demasiado rápido para su nivel. Evis le preguntó a Joubert cómo había ido, y la muchacha respondió que habían fracasado en la tarea.
El equipo de Dolan es aniquilado y el Palm sigue dentro, y solo lograron salir porque su grupo se convirtió en cebo. Joubert admitió que nunca podrían lidiar con ese jefe por sí solos. Evis, indignado, le preguntó a la muchacha si no habían hecho nada y simplemente habían huido. Y Joubert le respondió que su enemigo era un maldito hongo venenoso y loco y que no podían hacer nada. Evis ordenó a todos que se retiraran y Joubert se volvió hacia él. Recordó que el equipo de El Palm aún no había regresado, y como el portón estaba activo, eso significaba que aún estaban con vida. Evis, sin darse la vuelta, respondió que morirían. Solo era cuestión de tiempo, pues ella misma dijo que el jefe de allí era un loco hongo venenoso. Si los aventureros lo desean, entonces que se vayan sin dudarlo, pero él no tiene tiempo. Consideraba que esos luchadores eran unos idiotas inútiles, o quizás simplemente tenían mala suerte. Por supuesto, los aventureros de segunda ronda no le harán nada a este maldito hongo, pero no necesita tales mediocridades. El monstruo hongo estaba en el borde del bosque. Era claramente visible desde la altura del acantilado donde se encontraba el palma. Apuntó cuidadosamente al hongo venenoso para activar la flecha de fuego. Comenzaron a cazar nuevamente a este jefe, que era mucho más rápido y resistente que otros. Además, tiene un elemento mortal, el veneno, por lo que no es tan fácil lidiar con él. En tales casos, solo queda mantener la distancia y atacar con los golpes más poderosos. La flecha de fuego actual de él no tiene suficiente poder, pero si usa la telequinesis para girar la flecha a alta velocidad, su poder de penetración aumentará. Esto fue lo que lo inspiró a pensar en las balas, una técnica que solo podía utilizar en el mundo del arce. Era una habilidad que hace posible lo imposible. Se llama revólver. Otro disparo fue dirigido hacia el hongo venenoso. El Palm podía ver muy bien la figura de este maldito monstruo. Él intentó perforar la cabeza que contenía el núcleo con un solo disparo, pero pareció fallar por poco. Otro disparo casi alcanza el objetivo. No es tan fácil cambiar de dirección mientras se controla el revólver. Todo el problema está en la recarga. El Palm sabía muy bien que tenía que lidiar con el hongo antes de poder llegar a la cima. El joven se concentró y apretó la cuerda en sus manos. Luego la balanceó como si fuera una cuerda para saltar. El Palm usó esta cuerda para derribar al monstruo. El monstruo, gravemente herido por flechas de fuego, se vio obligado a entrar en un lugar pantanoso. El Palm contaba con esto cuando lo atacó. En ese momento, Divo apareció de una emboscada, llamando al monstruo Amanita muscaria, y comenzó a atacarlo con una larga alabarda. Esto, al parecer, no le gustó en absoluto al hongo venenoso. Divo se levantó la venda que le cubría la nariz y la boca, y se dio cuenta de que por fin podía respirar libremente, y con un aire tan agradable podía incluso bailar. El Palm pensó con alivio que ahora se cumplían todas las condiciones. Para ellos era muy importante atraer al monstruo a la zona pantanosa, porque la base de la caza es neutralizar las fortalezas de la presa. Así, el hongo venenoso perdió su arma principal. Divo también entendió que todos los poros del hongo estaban obstruidos y ahora no era tan fuerte como antes. Su alabarda, describiendo un círculo, se estrelló contra el monstruo con fuerza. Divo escuchó un sonido que parecía llanto. No lo atrajeron aquí solo para cerrarle los poros. Después de todo, un pantano sucio es el peor lugar para estos ágiles monstruos. En ese momento, el Palm activó su habilidad de revólver, cuya carga se estrelló con una fuerza terrible justo en la cabeza del hongo. Divo decidió que el monstruo estaba muerto, pero fue sorprendentemente resistente y él le gritó a Divo que apuntara al centro, que debería estar en la cabeza. La alabarda de Divo, atada a una cuerda, se lanzó directamente hacia la cabeza del hongo venenoso. El monstruo recibió daños significativos. Sin embargo, Divo perdió su arma que fue tomada por el hongo. El Palm invocó su anillo mágico en busca de ayuda. La posición de Divo era amenazante. El hongo se cernía sobre el ex esclavo con su poder. Divo contraatacó con las piernas y con todas sus fuerzas. Logró retroceder y trepar al tronco de un árbol caído. La alabarda estaba de nuevo en sus manos, y con gran esfuerzo logró recuperar el arma. Sin embargo, el monstruo se acercaba a él, extendiendo sus garras. El Palm concentró toda la energía del anillo y la dirigió directamente a la cabeza del monstruo. Divo añadió un golpe con su alabarda. La cabeza del hongo venenoso se separó del cuerpo. Aterrizó en el pantano con un sonido desagradable, pero el monstruo continuó moviéndose. Divo agradeció a él por su ayuda, pero inmediatamente fue atacado por un hongo sin cabeza. Esta criatura continuó viviendo. El Palm no podía entender lo que estaba pasando, porque vio con sus propios ojos como Divo le cortaba la cabeza. Había algo mal aquí.
Él miró atentamente la figura de este asombroso monstruo. Él trepó obstinadamente el acantilado casi crítico para llegar a él. Solo le quedaba una flecha de fuego. Pero no tenía sentido disparar al azar. Divo empezó a perder la paciencia. Este monstruo ya lo estaba poniendo de los nervios. Utilizó un golpe explosivo en un intento de acabar con el hongo. Divo comprendió perfectamente el peligro que amenazaba a él. De repente, a la luz de una brillante explosión, el Palm vio algo. La verdadera cabeza de este monstruo estaba situada en el cuerpo. Disparó una bengala y Divo se dio cuenta de que el ataque anterior era un engaño. La carga del revólver golpeó precisamente el núcleo del repugnante monstruo. Su cuerpo explotó como una pequeña bomba. Divo exclamó que era una criatura hasta el final. Le dijo a él, que había bajado del acantilado, que ya se había preparado para la muerte. Ni siquiera podía creer que todo hubiera llegado a su fin. Y el Pal le agradeció en voz baja. Le dijo a su camarada que cuando el veneno se disipara, tomarían la piedra de maná. Después de un tiempo encontraron una piedra caída. Rakan le preguntó a Evis, ¿así que simplemente se fue? Rakan se rió y agregó que el tiempo pasa y nada cambia. Evis le informó a Rakan que le gustaría confiar este asunto a los caballeros de Cygnus. De repente alguien llamó a la puerta de la oficina y ésta se abrió lentamente. El Palm, de pie en el umbral, anunció que había regresado. Los labios de Rakana se torcieron en una extraña sonrisa y dijo que era interesante. Rakan le preguntó al confundido Evis por qué se quedó paralizado como si hubiera visto una persona muerta. Le dijo a El Palm que estaba contento de conocerlo y que sus habilidades de supervivencia eran simplemente asombrosas. Necesitan exactamente este tipo de personas en Gapor. Pero él solo tiene una pregunta para él. ¿Podrá demostrar sus habilidades de supervivencia en la puerta de los 100 hombres? El joven respondió que no sería fácil. Evis le dijo a El Palm que supiera cuál era su lugar al hablar con el señor Rakan. ¿De verdad cree que porque lo convirtió en un aventurero, ahora puede hacer ascos a este asunto? Rashan dijo con una sonrisa que si no es fácil, entonces es posible. Rakan admitió que no le gusta andar con rodeos y por eso cambiará la pregunta. Le preguntó directamente a Palma qué quería. Al escuchar la propuesta de El Palm, Divo escupió todo el trago que acababa de beber en la barra. No podía creer que el pago por la misión pudiera ser de 5 millones de mesos por persona, y como solo serían 2, serían 10 millones. Él le aseguró a su compañero que no estaba bromeando en absoluto. Divo todavía trataba esta información con desconfianza. Creía que seguramente se negarían. El Palm dijo que no le importaba, que ellos mismos decidirían eso. Divo meneó la cabeza con incredulidad y dijo que si todo salía mal, definitivamente tendrían problemas con Evis. En ese momento, Iburu entró al bar y dijo que les resultaba difícil seguir el ritmo de los demás. Divo le preguntó agresivamente, ¿así es como agradecen a sus rescatadores en estos días? Dijo que no le gustó su cara de inmediato y que sería mejor para él salir. Inesperadamente, Iburu y Joubert, que estaba detrás de él, hicieron una reverencia y pidieron perdón. Iburu dijo que dudaba de sus habilidades basándose en prejuicios, y como aventurero, se avergüenza de sí mismo y se disculpa sinceramente. Luego le entregó a Divo una bolsa de dinero y le dijo que allí estaba el 1,5 millones de mesos prometido para todos los que se salvaran, y que, además, ellos habían contribuido como muestra de gratitud. Tomando un sorbo de su taza, el Palm dijo que ya lo habían hablado todo. Les pagaron por el trabajo que hicieron, así que pueden olvidarse de su gratitud. No deben equivocarse. Divo decidió que ahora tendría que contar todo el dinero. El Palm, por su parte, se dirigió a Ibur. Le preguntó si podía hacer el trabajo por el cual le pagaban. En ese momento, en la oficina del sindicato, Evis se opuso emocionalmente a la propuesta del señor Rakan de pagar 10 millones de meso a El Palm, ya que ese dinero solo se puede pagar a aventureros del tercer o cuarto círculo. Tal vez este tipo sea el mejor candidato, pero si aceptan todas sus solicitudes, se volverá arrogante. Más bien, el muchacho está tanteando el terreno y deberían renegociar su salario. Es sorprendente que no pidiera el doble. Luego Rakan le entregó un papel a Ebisu y le pidió que lo leyera. Rakan declaró que Gapor solo enviaría al grupo de El Palm en esta incursión. Y Evis pensó con pesar. ¿Qué podrían hacer 2 personas? Después de leer el documento, Evis preguntó si todo era cierto, y Rakan respondió que no quería que todo resultara ser una mentira, porque había pagado mucho dinero por la información. La información era sobre el señor Oscuro Jin. Rakan le pidió a Evis que no se engañara y afirmó que la guerra ya había comenzado.
El campamento de los aventureros se instaló justo delante de las puertas. Los aventureros se sentaron alrededor del fuego y discutieron los próximos eventos. Nadie podía creer que los términos de El Palma fueran aceptados, y Divo declaró jactanciosamente que ahora era un aventurero experimentado. Mientras tanto, nuevas personas iban llegando al campamento. Uno de ellos extendió la mano para presentarse y dijo que era Schulden, un aventurero de clase E del sindicato Zenith. Cuando el Palm se presentó como un aventurero de clase C, Schulden se sorprendió mucho y preguntó si esta puerta permitía el paso a aquellos cuyo nivel era superior al segundo círculo. De repente, una muchacha con la armadura de los caballeros de Singus lo llamó y le dijo que dejara a la gente atrás. Explicó que tenían un acuerdo preliminar con ellos. Schulden estaba muy descontento con esta alianza. Creía que había perdido el tiempo hablando. El Palm preguntó con calma: ¿por qué debía hacer eso? Evis le ordenó a él que hiciera lo que le decía y que no hiciera preguntas. En esta incursión, su alianza comercial se unirá a los Caballeros de Cygnus. Los Caballeros de Cygnus son la organización más poderosa que sigue las enseñanzas de la emperatriz Cygnus, y como símbolo de poder, ella ha expresado interés en asaltar la puerta. Evis dijo que dado que la puerta estaba llena de los mejores aventureros de otras alianzas, aceptaron unirse a la alianza incluso si solo eran cadetes para tener una mejor posibilidad de éxito. Está seguro de que los caballeros tienen motivos ocultos, pero las condiciones ofrecidas son buenas, por lo que tienen la intención de cooperar. El Palm respondió que para él todo estaba claro. Evis le advirtió al niño que eran un poco extraños. La niña dijo que su nombre era Kiri, y que era la líder de los cadetes de los Caballeros de Cygnus. Le aconsejó a él que no pensara que volvería a trabajar sin supervisión. A ella no le gusta que la gente cree problemas innecesarios, por lo que debería simplemente seguir órdenes. Kiri le preguntó a él si eran los únicos enviados por Gapor, y el joven confirmó estas palabras. Kiri dijo que parecían estar completamente desesperados. La Cámara de Comercio de Dig estuvo representada por el equipo Crocus. El grupo de Kubel fue enviado por el Sindicato Comercial de Mardia. El Palm entendió que aquí estaba representada toda la élite de los gremios mercantiles. En la misión también participaron las tres hermanas de Natasha, en representación del sindicato Goldrich. Kiri pensó que estas chicas eran demasiado seguras de sí mismas. También se presentó a todos los participantes de la misión Lonco, un guardia de seguridad cuyo trabajo era brindar apoyo al salir de la puerta. Explicó que los sindicatos probablemente ya habían contado todo a los participantes, pero quería refrescarles la memoria una vez más. Los objetos legendarios no pasan a ser suyos solo porque los encuentran. Todos los derechos pertenecen a los sindicatos y en consecuencia el pago se recibirá en base a los contratos. Pero las piedras de maná les pertenecerán todas. Lonco advirtió que si alguien era sorprendido robando, pelearía con su equipo de aventureros de clase B. El Palm notó que este hombre poseía el quinto círculo. El guardia terminó en este punto y ordenó a todos tomar posiciones. Kiri ordenó a todos que la siguieran. Les aseguró que tendrían éxito. Divo no podía creer que realmente tendrían que trabajar con esta chica. El Palm, por su parte, iba completamente serio. Había puesto mucho esfuerzo para llegar hasta aquí. Nunca había pasado por esas puertas, pero el fracaso era inaceptable. Después de todo comienza aquí. Y Divo declaró, mientras partía tras los otros aventureros, que no movería un dedo si murieran allí.